En esta secuencia didáctica estudiaremos la medición de voltaje, corriente y resistencia. Toma un tiempo para escribir tu nombre completo y grupo con tinta color azul o color negro en todas las páginas de la secuencia didáctica. Cada una de las páginas deberá tener tu nombre completo y tu grupo. Todas las hojas, observa arriba en la parte superior. Hazlo de una vez porque luego se te puede olvidar. Todas las páginas deben tener tu nombre completo y tu grupo. Secuencia didáctica número 4. Medición de corriente, voltaje y resistencia con multímetro digital. Apertura. Número 1. ¿Qué es un multímetro? ¿Cuáles parámetros puede medir? Es un instrumento utilizado para medir múltiples valores eléctricos. Por lo general puede medir voltaje, corriente y resistencia. Algunos multímetros pueden comprobar continuidad, probar diodos, transistores, etc. Número 2. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Cómo se llama la opción del multímetro que mide la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas que recorren un material. También se le conoce como intensidad de corriente. La opción del multímetro para medir la corriente eléctrica se llama amperímetro. Número 3. ¿Qué es el voltaje? ¿Cómo se llama la opción del multímetro que mide el voltaje? El voltaje es la fuerza electromotriz encargada de mover las cargas eléctricas a través de un material conductor. También se conoce como tensión. La opción del multímetro para medir voltaje se llama voltímetro. Número 4. ¿Cómo es el voltaje AC y cómo es el voltaje DC o CC? Así es el voltaje AC. Voltaje por acá y tiempo por acá en este eje horizontal. En el voltaje AC, la polaridad o signo, positivo, negativo, cambia con el tiempo. Sin embargo, acá tenemos la figura del voltaje DC, voltaje versus tiempo. En el voltaje DC, la polaridad o signo se mantiene siempre igual en el tiempo. Siempre se mantiene en el tiempo. Número 5. Menciona otras formas de nombrar al voltaje. Otras formas de nombrar al voltaje son tensión, potencial, diferencia de potencial. 6. ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿Cómo se llama la opción del multímetro que mide la resistencia? La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La opción del multímetro para medir resistencia se llama ómetro. Introducción al multímetro. Estudio inicial del multímetro. ¿Cuáles tipos de multímetros son los más populares? Los analógicos, que tienen una aguja, y los digitales, como este que está aquí. Aquí abajo escribe que se trata este dibujo de un multímetro analógico, tiene aguja para indicar la medición. Y en el caso del multímetro digital no. Aquí lo tenemos. Nosotros mayormente manejaremos multímetro digital. Inciso C. Describe las escalas que tiene un multímetro digital, similar al que utilizarás en el taller de electrónica o en el laboratorio de ciencias.
Para cada variable eléctrica tiene diversas escalas, como vamos a ver. Para medir corriente directa, seleccionar la sección 1A, y esta figura de una raya y unos puntitos. Lo podemos ver aquí en el multímetro digital. Esta es la sección, observa, para medir corriente directa. Viene una A de amperes y esa raya y los pequeños puntos o líneas discontinuas, línea discontinua, y vienen las escalas aquí, mira. Viene 2000 mu, que son 2000 microamperes para corrientes muy pequeñas. Luego viene 20 mili, luego 200 miliamperes se refiere, y trae una sección para alta corriente que es peligrosa, la de 10 amperes, una sección especial y está con rojo. Nosotros mayormente manejaremos corrientes pequeñas en este curso. Y 2C, para medir voltaje DC, seleccionar la sección V y esta raya que significa DC y los puntos o línea discontinua acá está en el multímetro. Mira, para medir voltaje DC, esta es la sección. Toda esta sección aquí agrupada es para medir voltaje CD o DC. Observa las escalas que tiene, por eso están escritas acá. 1000 volts para medir muy altos voltajes de DC, que no es muy usual. 200 volts DC, 20 volts DC, 2000 milivolts, que son 2 volts, y 200 milivolts. Aquí está. Son las escalas que tiene este multímetro en particular. Puede que otro multímetro que tú tengas o uses o compres tenga otras escalas, pero se va a parecer a este que estamos manejando sin duda. 13. Para medir voltaje AC, seleccionar la sección V y esa curvita del voltaje AC. Está acá la sección esta. Acá donde tengo el lápiz, voltaje AC, mira la curvita esta. Trae para medir 750 volts AC, que es muy alto, y para medir 200 volts AC. El voltaje AC es el que está en los enchufes en las paredes de tu casa o de laboratorio, que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad. Nos entrega de 220 volts AC o de 127. También le llaman 110. Muy bien, luego se pregunta, las escalas son 750 y 200 en este multímetro. 4C, para medir resistencia, seleccionar la sección ohms. Acá está la sección ohms, mira. Toda esta parte que está aquí encerrada con una línea verde que apenas se distingue es para medir resistencia. La unidad básica son ohms, pero hay múltiplos de kilos aquí, podemos ver de kilos. Observa que las escalas que trae este multímetro trae 2000K, luego trae 200K, luego 20K, luego trae 2000. Cuando no dice K se refiere a que son 2000 ohms, o sea 2 kilo ohms. Y luego trae 200 nada más, se refiere a 200 ohms, la última que escribí yo acá y que está aquí con la que estoy apuntando con el lápiz. 200 ohms. ¿Ves por qué se le llama multímetro? Porque puede realizar múltiples mediciones de variables eléctricas. Estamos viendo voltaje AC, corriente directa, voltaje DC y resistencia por lo pronto. Este es un multímetro digital y tiene dos puntas, color negro y color rojo, para realizar las mediciones que vamos a hacer. Utilización del multímetro en el laboratorio de ciencias.
Vamos a armar en protoboard algunos circuitos y la primera parte es la medición de la corriente eléctrica. Se nos indica que implementemos este circuito. Número 1, iniciar con la fuente de protoboard apagada. Aquí va la fuente de protoboard estando apagada para hacer las conexiones. Armar el siguiente circuito en el protoboard. Considera R1, este de aquí, 1 kilo ohm, café, negro, rojo. R2, este de aquí, 2.2 kilo ohms, rojo, rojo, rojo. Y R3, este de aquí, 220 ohms, colores rojo, rojo, café. Aquí arriba 5 volts de la fuente de voltaje de 5 volts y tierra azul. Aquí viene una nota importante. Para medir corriente DC es necesario seleccionar el multímetro en la opción amperímetro. Selecciona la opción más alta que tenga tu multímetro en la sección DC A, por ejemplo 200 MDC. Aquí está el multímetro. Vamos a seleccionar la escala más alta, 200 M de las corrientes pequeñas. El circuito lo vamos a armar en el protoboard. Este circuito, aquí lo tenemos el protoboard y aquí tenemos también los elementos para armar. Observa cómo vamos a conectar primero la fuente de voltaje de 5 volts. Es esta, una fuente de protoboard que ocupa un cable USB para conectarse aquí, y del otro extremo también debe ser USB para conectarse, del otro extremo USB, conectarse a este adaptador de voltaje AC a 5 volts. Entonces este lo conectamos a la entrada de un enchufe de voltaje de corriente alterna en la pared o mesa de laboratorio, para que de ahí se convierta a voltaje DC. Se lo pase a esta fuente y aquí el protoboard en este ajuste de 5 volts en este pequeño conector, y aquí también puede sacar 5 volts. Ahí lo dice 5 volts. Porque si lo colocas de este lado, proporciona 3.3 volts. Vamos a conectarla en el protoboard. Se conecta aquí, mira, en estos extremos. Aquí se conecta la fuente del protoboard. Aquí está la fuente proporcionando 5 volts en la línea roja y también en esta. No necesitamos hacer puentes entre rojo y rojo. Lo mismo está haciendo tierra en la línea azul y también la línea azul de acá. No necesitamos hacer puente azul con azul, porque la fuente está haciendo la unión rojo con rojo y azul con azul. Rojo para 5 volts y azul para tierra. A continuación necesitamos armar el circuito. Vamos a armar lo que está más cercano a la fuente, es este, el resistor R3, que es de 220 ohms. Observa cómo vamos a tomar de 5 volts al protoboard y de ahí brincar el canalito del protoboard con este conector, hacer un puente brincador, y luego el resistor R3, conectarlo a tierra en este caso. Tierra azul dice aquí, y acá arriba 5 volts rojo. ¿Cómo se hace eso? Se toma, aquí tenemos uno de los alambres ya listos, se coloca aquí para que haga la conexión de 5 hacia un orificio del protoboard, y luego conectamos a continuación otro de estos para que haga el puente en el canalito del protoboard. Aquí lo tenemos, el puente.
Debe ser en la misma dirección, en la misma serie de los agujeros de esta línea, para que pueda tener continuidad, que pueda estar conectado internamente por las láminas que tiene el protoboard. A continuación nos falta conectar el resistor. Aquí lo tengo, el resistor es rojo café, como dice la indicación, como se indica, y lo conectamos aquí de esta manera. Observa, una parte la ponemos a tierra y la otra a un orificio de la línea esta en que está ubicado el alambre puente que pasa por el canalito del protoboard. Fíjate que vamos a hacer lo mismo para mira, lo mismo para R2, que vale R2 2.2 kilo ohms, rojo. Aquí la tengo, y tengo los alambritos también. Vamos a hacer lo mismo, mira, lo mismo. Vamos a conectar un alambrito que pase de 5 volts a uno de los orificios del protoboard. Luego otro alambrito que por esta misma hilera de orificios haga un puente en el canalito del protoboard. Y a continuación va el resistor, que aquí lo tengo, rojo. Voy a conectar, ese va a ser conectado de un orificio libre de esta misma tira de orificios libres donde viene el puente del protoboard, y el otro extremo iría al azul o tierra. Aquí ya los tengo conectados. Lo mismo vamos a hacer para esta rama. ¿Qué te parece? Está fácil. Y lo mismo hacemos para R1. R1 es café negro rojo. Colocamos aquí de 5 volts un alambrito puente. Luego colocamos otro aquí para que pase por donde está el canal del protoboard. En cualquiera de estos orificios libres hago la conexión, y en cualquiera de estos orificios libres para conectar el valor de R1 a tierra. Ya está el circuito. En el número 2, a continuación abriremos el circuito en su parte de la izquierda para medir la corriente que fluye a través de R1. Aquí está, en la parte izquierda está R1. Observa que tenemos que desconectar el alambrito que hace la unión en el canal del protoboard, y en su lugar conectar el multímetro como amperímetro. Viene una nota importante aquí. Observa que para medir corriente se conecta el amperímetro en serie con cada resistor. Subraya aquí: en serie con cada resistor, con la finalidad de conocer el valor de la corriente que fluye a través de cada uno de ellos. Eso es muy importante. El amperímetro se conecta en serie con el elemento en el que se va a medir la corriente. En el número 4 se nos pide que encendamos la fuente de voltaje DC, seleccionemos la opción amperes CD en el multímetro, y en el 5 que midamos cuánto vale la corriente que fluye a través de R1. Nota: si es necesario deberás bajar de escala, pero solamente en la sección de corriente DC para efectuar una mejor medición. Se repite aquí la nota importante. Observa lo siguiente: para medir la corriente que está fluyendo a través de R1 fue necesario abrir el circuito en R1 para conectar el amperímetro en serie. Subraya amperímetro en serie con R1. Bueno, a continuación vamos a medir esa corriente. Aquí tengo yo
mi multímetro y aquí lo ubicamos en la sección de 200 miliamperes. Vamos a conectar. En mi caso tengo un alambre enrollado en cada una de las terminales del multímetro de los cables negro y rojo. Observa, descubierto aquí y amarrado a la punta para manejarlo más fácil, y lo mismo con el cable de color rojo. Entonces es más fácil conectarlo así. Vamos a desconectar aquí este alambre y en su lugar conectamos el rojo del multímetro en la misma tira de orificios. Luego conectamos el cable negro en la misma tira de orificios que está donde va conectado el resistor. Y mira, vamos a encender la fuente aquí. Encendemos y vemos que fluye una corriente de 5.2 miliamperes. Aquí vamos a anotarlo porque se nos pregunta en nuestra secuencia didáctica, en el punto número 5, cuánto vale la corriente que fluye a través de R1. Anota ahí 5.1 miliamperes. Se escribe así: 5.1, M minúscula, A mayúscula, 5.1 miliamperes. Ya te diste cuenta que dice que fue necesario abrir el circuito en R1 para conectar el amperímetro en serie con R1. Aquí vamos a anotarle eso, sí, que fue necesario. Fue necesario abrir el circuito para poder medir corriente con el amperímetro. No lo olvides, siempre que vas a medir corriente con el amperímetro vas a necesitar abrir el circuito. Como nosotros aquí quitamos el alambre puente y en su lugar colocamos el amperímetro. Muy bien, en el número 7 se nos dice lo siguiente: considera que para medir corriente el amperímetro debe conectarse en serie con R1, porque si no se conecta de esa manera puede dañarse. Puede dañarse el amperímetro si no se conecta en serie. Eso anótalo aquí. El amperímetro puede dañarse si no se conecta en serie. Si no se conecta en serie, se puede dañar. Número 8. Ahora vamos a medir la corriente que fluye por el segundo resistor. Reconecta el circuito de la siguiente manera. Y aquí en la página siguiente se nos ilustra que debemos nosotros de reconectar el circuito de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Regresamos otra vez el alambre puente y retiramos el amperímetro. Lo que hay que hacer en este caso, antes de conectar y desconectar, es apagar la fuente. Se apaga aquí y desconectamos nuestro amperímetro. Regresamos el alambre puente a donde estaba su ubicación y queda el circuito de nueva forma tal como lo teníamos originalmente. Y aquí se ve como estaba originalmente. Observa que ahora vamos a hacer lo mismo porque se nos pide en el punto 9.
cuánto vale la corriente que fluye a través de R2. Vamos a hacer lo mismo, pero con el alambrito que da conexión a R2. 10. Nota importante, observa que para medir la corriente que está fluyendo a través de R2 fue necesario abrir el circuito en R2. Observa cómo está abierto aquí y en su lugar del alambre se conecta el amperímetro. Para conectar el amperímetro en serie con R2. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿estás de acuerdo? Mira, aquí retiramos este alambre, estando apagado el circuito, estando desenergizado o apagada la fuente, y vuelvo a conectar yo aquí, vuelvo a conectar mi amperímetro en 200 M, observa, la escala más alta de las corrientes pequeñas, y coloco en cualquiera de los orificios libres de esta tira, el negro, y acá en cualquiera de los orificios libres de esta tira de 5 orificios coloco el positivo o rojo del multímetro. No hay que permitir que se toquen. A continuación enciendo la fuente aquí y observa cuánta corriente está fluyendo. 2.3 miliamperes. Hasta podría servir una escala más baja, mira. 2.27 más exacto. 2.27 miliamperes. Vamos a anotarlo eso aquí en la pregunta que dice ¿cuánto vale la corriente que fluye a través de R2? En el punto 9 observamos que vale 2.27. Entonces aquí contestamos 2.27 miliamperes, M minúscula, A mayúscula. En el 10 observa que para medir la corriente que está fluyendo a través de R2 fue necesario abrir el circuito en R2 para conectar el amperímetro en serie con R2. Subraya por favor eso que dice conectar el amperímetro en serie con R2. Número 11. Considera que para medir corriente el amperímetro se debe conectar en serie. Ve cómo se enfatiza esto con R2 en esta ocasión, porque si no se conecta de esa manera puede dañarse el amperímetro. Lo mismo que comentamos al medir la corriente a través de R1. Y lo mismo va a ser con la de R3, ¿ya te diste cuenta de eso? 12. Ahora se nos está pidiendo eso, que hagamos la medición de la corriente que fluye por R3. Vamos a hacer lo mismo, ¿estás de acuerdo? Pero con el alambrito que une a R3 con el positivo de la fuente. Y en su lugar del alambrito este que va por el canal del protoboard, vamos a conectar el amperímetro. Vamos a hacerlo. Aquí apagamos la fuente y desconectamos nuestro amperímetro, le regresamos su alambrito aquí al puente del protoboard, se lo regresamos ahí, observa la misma tira de orificios libre, ahí lo conectamos y en un orificio libre de acá también el otro extremo. Ahora retiramos este pequeño alambre y en su lugar vamos a conectar el amperímetro. Aquí coloco el positivo del amperímetro en cualquier orificio libre de esta tira para conectarse con el positivo, y el negativo lo conecto en cualquier orificio libre de aquí con este resistor, y ahí está conectado ya nuestro amperímetro en serie. Vamos a encender la fuente y cuánta corriente fluye el multímetro no nos indica, porque lo más probable es que está fluyendo una corriente mayor. Para eso necesitamos subirle la escala al amperímetro, y ahí sí podemos ver que fluye una corriente de 23.1 miliamperes. 23.1 miliamperes. Entonces acá al medir en la corriente por R3, que se le llama I3, vamos a anotar ese valor. En la página siguiente se nos dice cuánto vale la corriente que fluye a través de R3
pues nuestro instrumento está indicando que es 23.1 miliamperes. Aquí lo vamos a anotar, 23.1 miliamperes. ¿Qué te parece? 14. Considera que para medir corriente el amperímetro se debe conectar en serie con R3, porque si no se conecta de esa manera puede dañarse el amperímetro. Lo mismo que se explicó en los pasos anteriores. Muy bien, en el número 15, considerando las mediciones de corriente que efectuaste en el circuito utilizado, contesta las siguientes preguntas. Para mayor facilidad aquí anoté las corrientes que medimos en el resistor R1 fue de 5.1 miliamperes y a través del resistor R2 fue 2.27 miliamperes. Con estos datos podemos contestar las preguntas. Aquí está lo que fluyó por R3, 23.1 miliamperes, como vimos. Vamos a contestar en el punto 15 entonces el inciso A. ¿A través de cuál resistor fluye la corriente de mayor intensidad? A través de R3, ¿estás de acuerdo? Porque fluye 23.1 miliamperes. Es mayor que 2.27 miliamperes y que 5.1 miliamperes. ¿Cuánto vale esa corriente? 23.1 miliamperes. Inciso C. ¿A través de cuál resistor fluye la corriente de menor intensidad? Observamos que en la de R2, porque solo fluye 2.27, es menor que 5.1 o que 23.1 miliamperes en ambos casos. Entonces aquí anotamos R2 en este caso. ¿Cuánto vale esa corriente? Pues ya vimos que vale 2.27 miliamperes. Inciso E. Con base en las preguntas de los incisos anteriores, ¿cuál resistor de los tres debe tener un mayor valor de resistencia? Vamos a encontrar que es R2. ¿Por qué? Porque si te fijas, R2 es el que permite menos paso de corriente, 2.27 miliamperes es menor que 5.1 miliamperes y menor que 23.1 miliamperes. Cuando hay más valor de resistencia, hay más oposición al paso de la corriente, entonces la corriente es menor. ¿Entiendes bien esa lógica? Entonces aquí vamos a notar por qué presenta mayor valor de resistencia. Porque fluye menos cantidad de corriente. Porque fluye menos cantidad de corriente. Que en los otros. Que en los otros R1 y R3. Inciso F. Con base en las preguntas de los incisos anteriores, ¿cuál resistor de los tres debe tener un menor valor de resistencia? Fíjate bien, menor valor de resistencia, R3. ¿Por qué? Porque es el que permite el paso de mayor cantidad de corriente. Como tiene menos resistencia, permite pasar más corriente. Tiene menos oposición al flujo de corriente. Recuerda que R3, el resistor por R3, nos resultó 23.1 miliamperes la corriente que pasa a través de él. Y por el resistor R2, la corriente que pasa por R2 es 2.27 miliamperes. La corriente que pasa por R1 es 5.1 miliamperes. Entonces pasa más corriente por el resistor R3. Pasan 23.1 miliamperes la IR3.
Entonces por eso se sabe, al dejar pasar mayor corriente, mayor cantidad de corriente, pues que tiene menor resistencia, se opone menos y por eso la corriente pasa más. Inciso G. Encierra con un óvalo cómo debe conectarse el amperímetro para medir corriente a través del dispositivo por el que fluye la corriente. Respuesta: encerrar en serie. El amperímetro siempre lo debes conectar en serie, porque si no se conecta así puede dañarse la opción amperímetro del multímetro. No lo olvides, siempre el amperímetro se conecta en serie con el elemento en el que se va a medir la corriente que va a fluir. Medición de voltaje. Armar el siguiente circuito. Solo está la fuente de voltaje de 5 volts y un resistor. Punto 17. Para medir voltaje DC es necesario seleccionar en el multímetro la opción voltímetro. Selecciona la escala para medir máximo 20 volts DC. En tu multímetro puede indicar 20 dB. Aquí tenemos el multímetro y ya lo apagamos. Esta es la sección de voltaje DC. Se nos indica que giremos la perilla a la opción 20. Aquí está la punta de flecha de esta perilla giratoria en 20 volts DC. Vamos a hacer la medición solo de R1, a ver qué voltaje cae cuando la fuente está encendida. Observa que ahora el voltímetro se conecta en paralelo con R1. ¿Ves? La punta roja acá arriba y la punta de color negro acá abajo del resistor. No se tiene que desconectar ningún alambre. Lo único que se desconecta es R2 y R3, se quitan del circuito. Aquí tenemos el mismo circuito. Mira, ya quité R2 y R3, solo quedó R1. Quité los otros dos y aquí está la fuente. Vamos a encenderlo. Encendemos nuestra fuente y vamos a medir con el voltímetro el voltaje, conectándolo en paralelo, como dice aquí. Mira, el extremo rojo va aquí arriba del resistor, en este extremo va del resistor, y el cable negro del multímetro va en la otra patita del resistor. Aquí en este caso lo voy a conectar a donde llega a la tierra. Entonces aquí tenemos que mide 5.12, entre 12 y 13 varía, 5.12 volts DC. Aquí vamos a apagar la fuente y anotamos en la pregunta del punto 19, ¿cuánto mide el voltaje en R1? 5.12 volts DC. Observación importante: solo cuando se encuentra un resistor conectado a la fuente de voltaje DC, prácticamente todo el voltaje de la fuente se deposita o cae en el resistor. 20. Sin embargo, en un circuito que contiene varios resistores conectados en serie con una fuente de voltaje DC, encontraremos que el voltaje de la fuente se reparte o cae con diferente valor en cada resistor. Para comprobar ello, arma el siguiente circuito. Vamos a armar el circuito, mira, con la fuente de 5 volts y 3 resistores en serie. ¿Ves que están en serie? De este lado el azul y acá el rojo, pero aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? El rojo lo vamos a tomar así, de arriba aquí, de arriba el rojo, y a partir de ahí vamos a acomodar los resistores. Luego vamos a medir en cada resistor qué voltaje cae o se reparte. En el verso, en el punto 21 lo dice: a continuación mide el voltaje que se reparte o cae en cada resistor, colocando el voltímetro con la escala de 20 dB en paralelo con cada resistor en sus terminales. Por ejemplo, para medir BR3 conectaremos como se indica en la siguiente gráfica.
Aquí está la siguiente gráfica, la página siguiente. Aquí está. Le vamos a conectar el voltímetro en paralelo en R3 y vamos a anotarlo. Lo mismo vamos a hacer con R2 y con R1. Vamos a armar el circuito. Recuerda que aquí va a bajar del rojo, esto no va a estar aquí, sino que el rojo va a recibir el voltaje de CD. ¿Cómo vamos a armar el circuito? Aquí se va a ver, mira. Vamos a ver. Esto es lo que te digo que hay que cuidar aquí, que baje el circuito. Aquí un valor de 5 volts va a bajar a uno de los orificios aquí, y a partir de aquí vamos a hacer el circuito. A partir de ahí vamos a hacer el circuito. Primero vamos a colocar a R3 los mismos R1, R2, R3 que hemos utilizado. Aquí está el valor de R3. Mira, lo voy a conectar en cualquiera de los orificios que están ahí a donde baja el valor de 5 volts. Ahí lo vamos a conectar a cualquier otro extremo de acá. Luego en serie R2 puedo yo poner un alambre para unir de aquí a otro punto. Observa, de la misma tira de orificios donde metí la pata, donde conectamos la pata del resistor este R3, vamos a conectar ahora R2 en serie. R2 en serie, de la misma tira de orificios aquí donde llega este alambre conecto el siguiente resistor y ahí van en serie. Para conectar R1 pues puedo conectar un alambre que pase acá del protoboard a otra parte por el canalito que tiene. Por esa misma línea de agujeros de orificios que tiene, conecto este alambrito pequeño, mira, para que de vuelta para acá el circuito, pero sigue estando en serie, y ahí coloco R1 entre lo que es la tira de agujeros, cualquiera de ellos libre, y tierra, y ya armé este circuito. A continuación vamos a medir el voltaje que se deposita o cae en cada uno de los resistores. Vamos a medir. Enciendo aquí la fuente y coloco el multímetro en la opción de voltímetro, 20 volts. Vamos a medir cuánto se deposita o cae en cada resistor. Aquí está ilustrado para R3, pero vamos a hacer lo mismo para R2 y R1. El voltímetro se conecta en paralelo, como puedes ver en el dibujo, y aquí lo voy a conectar aquí en el primer resistor. Se conecta así como se indica aquí en el dibujo. Observa que más bien es en R3. Aquí le colocamos una terminal en uno de los agujeros libres de un extremo o pata del resistor, y el otro se lo conectamos a otra terminal del multímetro, que es este cable negro. Se lo conectamos en la otra terminal y vamos a encontrar que cae 0.32 volts. ¿Por qué aparece negativo? Porque puse del lado derecho el negativo. Si cambio los cables del multímetro, ya aparece positivo. Pongo primero a la derecha el rojo y a la izquierda el negro, ya aparece positivo. 0.32 volts cae o se deposita en R3. Aquí voltaje en R3 0.32 volts, son volts DC. Observa que el voltímetro se conectó en paralelo con R3 para medir voltaje. El voltímetro se conecta en paralelo con el elemento a medir. 24. De manera similar mide los voltajes que se reparten o caen en los resistores R2 y R1, y hay que anotarlos aquí. Pues muy fácil, anotamos aquí, desconectamos el voltímetro, todavía lo tengo encendido, y los conectamos aquí
en el siguiente, aquí en cualquier orificio libre de la tira esta donde está R2 y el otro alambre del voltímetro en el otro extremo del resistor. Observamos que cae 3.32 volts, 3.33. Aquí en voltaje en R2, 3.33 volts. Y nos falta en R1 cuánto voltaje cae o se deposita en R1. Entonces desconectamos de aquí nuestro voltímetro y se lo conectamos aquí a R1. En un extremo, aquí está un extremo o patita del resistor, y en paralelo sería al otro extremo, que en este caso está a tierra. Ahí se lo conecto a tierra. Observa que en este caso es a un ladito porque es así el nodo, de manera horizontal. Nos está indicando que se deposita o cae 1.47 volts. Entonces lo anotamos aquí, 1.47 volts. ¿Qué crees? La suma de estos 3 volts, de estos 3 voltajes, debe ser lo que proporciona la fuente. A continuación vamos a contestar unas preguntas. Apagamos nuestro voltímetro y apagamos también la fuente. Aquí se apaga. Vamos a apagarlo para contestar unas preguntas. Dice el número 25. Dice el número 25. Dice, ¿en cuál resistor de los 3 se reparte o cae mayor cantidad de voltaje? ¿En cuál? En R2. ¿En cuál resistor de los 3 se reparte o cae menor cantidad de voltaje? En R3. Cae 0.32 volts o se reparte. Entonces, considerando las mediciones de voltaje en este circuito, ¿cuál resistor será de mayor valor? En el que cae o se deposita más voltaje. En este caso, R2. Si recuerdas tú, los valores de R1, R2 y R3 se vieron antes y son de esta manera. El caso del mayor, en este caso R2, es 2.2 kilo ohms y R3 es 220 ohms. Observa que se deposita o cae más voltaje cuando están conectados en serie en el resistor de mayor valor. Aquí viene la pregunta: ¿por qué? Considerando las mediciones de voltaje en este circuito, ¿cuál resistor será de mayor valor? R2. ¿Por qué? Porque en R2 se deposita más voltaje. Se deposita o cae más voltaje. Más voltaje que proporciona la fuente. Ese es el motivo. Medición de voltaje con resistencias en paralelo, con resistores en paralelo. Se nos pide que armemos de nuevo el circuito del punto 2, es decir, cuando teníamos R1, R2 y R3 en paralelo. El circuito original que armamos, ahí sí, dependiendo de la fuente de 5 volts. Y vamos a medir en paralelo cuánto voltaje cae o se deposita en cada resistor. Pues vamos a armarlo aquí. Quitamos las piezas estas, los alambres, y tenemos que volver a armar nuestro circuito que hicimos anteriormente. Aquí colocamos R1, que si recuerdas es de 1 kilo ohm. Aquí teníamos un alambrito para que haga el paso del canalito, la conexión, el canal del protoboard, y se conectaba a 5 volts. ¿Recuerdas? Esto sí se conectaba directamente a 5 volts.
Luego va R2. Este es R2, lo voy a conectar aquí a tierra, el azul, una de las patitas, y la otra a cualquiera de los agujeros disponibles, de los orificios disponibles del protoboard. Aquí va a tierra y acá al orificio del protoboard. Entonces necesito colocar otro alambrito de esa misma tira de orificios para que brinque aquí en el canalito del protoboard. Y por último se conecte a VCC. De esa misma tira de orificios conecto un alambrito a 5 volts. Ya estoy conectando dos resistores en paralelo. Me falta, así como aquí, falta conectar el tercero aquí, R3. R3 lo voy a conectar aquí a tierra. Y de este lado, en cualquier orificio se pueda, aquí introduzco la patita R3 y hago lo mismo. Aquí le conecto como se hizo en el punto 2, en el circuito original que empezamos a ver. Conecto a 5 volts. Vamos a encenderlo para medir cuánto voltaje cae en cada resistor. Aquí encendemos la lámpara, encendemos la fuente, y tiene una lámpara, no es un LED, pero más bien es encender la fuente. Y acá en la página siguiente se nos indica que midamos los valores de voltaje en cada uno de los resistores R1, R2 y R3, conectando los cables rojo y negro del multímetro en la opción voltímetro, uno en cada terminal de cada resistor. Mira la pregunta, ¿cómo son los valores de voltaje en cada resistor? Vamos viendo cómo son. Aquí vamos viendo. Tengo aquí el multímetro. Lo voy a poner en la opción de volts DC. Aquí está, en la de 20. La punta de flecha apunta a 20. Y vamos a medir en paralelo con cada resistor cuánto voltaje cae o se deposita. Ya está encendida aquí la fuente, su lámpara está encendida aquí, este LED indicando que la fuente está encendida, y a continuación coloco aquí, observa, tierra en un extremo del resistor y en el otro extremo aquí en un agujero libre para ver cuánto voltaje cae. 5.10 volts cae o se deposita en el resistor R3. Vamos a medir en el que sigue. La tierra podría dejarla donde mismo, pero la estoy moviendo. Aquí en un agujero libre conecto mi terminal del multímetro y mide 5.10 también. Luego hago lo mismo con el tercer resistor, o el primero más bien. Aquí muevo la tierra, pero no era necesario, y mide también 5.09. Mide lo mismo en cada uno de ellos, si te fijas, mide 5.09. 5.09. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? 5.09. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Qué conclusión podemos deducir aquí? Primero vamos a contestar la pregunta: ¿cómo son los valores de voltaje en cada resistor? 5.09 volts iguales. Nota importante: el voltaje en todos los dispositivos que se encuentren conectados en paralelo es de igual valor. Medición de resistencia eléctrica. Cuidado importante. Para medir resistencia es necesario apagar la fuente, es decir, el circuito no debe tener energía porque se puede dañar el ómetro. Mucha atención con este punto. Siempre que vayas a medir resistencia, el circuito debe de estar con la fuente apagada, que no esté su lámpara encendida. Para mayor protección lo podemos quitar.
puedes retirar la fuente y vamos a desarmar este circuito que armamos hace un momento para armar este otro donde se nos pide que midamos resistencia. Aquí voy a escribir los valores de R1, R2 y va a entrar R3 también y un nuevo resistor R4. Ahora mediremos resistencia total o equivalente utilizando la opción ómetro. Para ello selecciona la escala más alta de la opción ohms u omega y a continuación es necesario bajar a una escala inferior hasta que puedas efectuar la mejor medición. Arma el siguiente circuito. Y mide la resistencia equivalente o total. Solo va a ser uno. Selecciona al azar los valores de cada resistor que se te han proporcionado para realizar la práctica. Bueno, aquí está el circuito. Podemos asignarle los valores que ya tenían R1. Por ejemplo, R1 era de 1 kilo ohm. 1 kilo ohm son 1000 ohms. ¿Sí? Este sería R1. Luego R2 tenía el valor de originalmente, que cuando lo empezamos a armar, de 2.2 kilo ohms. Rojo aquí. 2.2 kilo ohms son 2200 ohms. R3 es el valor de rojo café. Rojo café R3 sería 220 ohms. Y vamos a agregar uno nuevo de café negro naranja. Es 10 kilo ohms aquí. 10 kilo ohms son 10.000 ohms. Recuerda que todo debe estar en la misma unidad para poder medir. Si hubiera múltiplos o submúltiplos, pues debe de ajustarse a un solo tipo para poder hacer bien la operación. Vamos a medir la resistencia práctica total equivalente en los puntos que se indica a cómo está conectado el ómetro. Vamos a armar el circuito. Aquí tenemos el protoboard. ¿Cómo armaríamos R3? Pues muy fácil. R3 es el resistor de 220 ohms, rojo café. Aquí lo podemos colocar haciendo un puente en el canalito del protoboard. Así lo podemos conectar y ya quedó conectado. ¿Sí? Si quieres lo alineamos un poco más aquí. Ahí está. Entonces vamos a conectar ahora R2. Para esto vamos a conectar aquí dos alambritos. Observa, este por ejemplo y luego este. Y así poder conectar R2. Aquí tomamos R2 y lo conectamos para que quede en paralelo con R3. Si tú colocas los resistores en otro orden en el circuito, pues no te va a dar la resistencia total equivalente que vamos a obtener de esta manera como lo estamos acomodando. Luego aquí conectamos este otro resistor. Podemos poner un alambrito o simplemente ponerlo el resistor así, mira, de cualquier agujero libre que esté por aquí se conecta el resistor y ya lo conectamos y aquí lo conectamos ya. Y nos queda por último R4 viene de acá de abajo. Ya conectamos R4 aquí, es el nuevo resistor, tiene las patas un poco largas. Ya está conectado el circuito, este circuito ya está conectado aquí, obsérvalo. Entonces vamos a conectar el ómetro en estas dos terminales, que son estas dos.
Tomamos nuestro multímetro y lo colocamos en la opción ómetro, que es esta, mira, ahí dice omega, y lo ponemos en la escala más alta puede ser, y luego le podemos ir bajando a ver con cuál escala podemos medir de mejor manera la resistencia total equivalente. Para eso coloco yo la punta del multímetro, la negra acá, a este lado, en cualquiera de los orificios libres de esta tira donde viene esta pata del resistor, y lo mismo hago pero con el otro resistor aquí, cualquiera de los orificios libres, aquí coloco o conecto más bien la terminal positiva del multímetro. Ya tenemos conectado aquí el multímetro en su opción ómetro. No nos está marcando un valor de resistencia, le podemos subir a ver, y cuando ya se despliega es la mejor escala. Si le bajamos y no despliega, bueno, ahí todavía despliega, es la mejor escala. Vamos a bajarle un poco más y ya no puede, pero en 20K sí puede. Nos está indicando que la resistencia total equivalente es 11.02, como está en 20K son kilo ohms, 11.02 kilo ohms, aquí la vamos a anotar, 11.02 kilo ohms. Es momento de contestar el cierre. Para contestar el cierre es necesario que consideres el circuito último que probamos, porque en el cierre se nos pide que realices los cálculos de manera teórica, como ya sabes. Para el circuito anterior aquí obtuvimos la resistencia equivalente práctica. Tú vas a calcular la resistencia equivalente teórica. Además viene una investigación adicional aquí que lo deberás hacer tanto los cálculos como esta investigación en otras páginas y anexarlo en tu informe de este trabajo. Debes incluir las hojas donde hagas el cálculo y donde realices la investigación. Quiero recordarte que para el cálculo este circuito se va a transformar en lo siguiente. Estos dos están en paralelo, vas a obtener el paralelo de estas dos y el circuito te va a quedar así. Con R1 aquí, el paralelo de esas dos, le voy a poner RP. Pues tú lo vas a calcular y es muy fácil porque te va a quedar en serie con R4. Entonces ya cuando te queden así solo las vas a sumar las tres y te debe dar un resultado similar a este. Realiza los cálculos de esto en hojas blancas y también la investigación que se te asigna en el cierre. Recuerda siempre apagar tu multímetro en la posición off para que no esté gastándose la batería interna del instrumento multímetro digital. No lo olvides.